Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, ¿cómo estamos, corazones? No, pues estamos metidos en el ajo completamente con este tema. Y bueno, créeme lo que, híjoles, información hay de sobra, los planos astrales, montones, cientos y cientos de personas que narran las mismas situaciones. Y bueno, pues el día de hoy mi intención es darte claves mágicas para que simplemente las siembres en tu corazón, las siembres en tus ideas, porque al final, con toda esta información que compartimos, mucha de ella nos resuena, mucha de ella la sentimos que es familiar, que la recordamos, pero la intención principal es que ante estos tiempos, mi intención es que al menos te cuestiones, al menos te replantees ese sistema de mundo y ese esquema de creencias bajo los cuales vamos navegando en esta vida, ¿verdad? Para mí fue una liberación absoluta hace muchísimos años, porque era yo muy niña, muy jovencita, niña de hecho, cuando aprendí esto, y es que no existe ningún diablo y no existe ningún infierno. Eso lo generamos nosotros, ¿no? Yo sí digo, sí conozco 2, 3 diablos y demonios, los he llevado en mi cabeza, ¿verdad? Y es por eso que nosotros en ese mundo dual, en este libre albedrío, eso es exactamente hacia lo que tenemos que voltear a ver. A esas cosas interesantes, replantéate totalmente ese lavado de cerebro que hemos tenido por montones y montones de capas de control social, de control humano, desde lo religioso hasta lo político. Parte de esto es lo que vemos ahora con todo el desmadre del Dalai y su tema que está promoviéndose en las redes grandes, ¿no? Que son Facebook, Instagram y todo eso. Pues porque eso forma parte de su Agenda 2030, pero pues no les está saliendo bien. La Agenda 2030 tiene ciertos proyectos, ¿no? Bajar la población, hay que confundir sexualmente a la niñez y a la juventud, que sean sexo cero, ¿verdad? ¿Para qué? Para que toda la siguiente oleada de humanidad esté gestada bajo ingeniería genética. Dentro de la Agenda 2030 viene lo que comeremos, no tendremos posesiones, la Agenda 2030, una de ellas es exactamente normalizar estas prácticas con los infantes, ¿no? Muchas religiones lo tienen muy aceptado, por ejemplo, los árabes, pues que casan niñas de 12, 13 años con hombres de 40 años, a la fecha, en el siglo XXI. Es decir, estas prácticas que han sido prácticas ancestrales dentro de las élites, pues ahora las quieren normalizar, ¿no? Estas prácticas en las que nos coco-washen, que amor es amor y entonces los niños también y los niños le entran al vínculo sexual con los adultos, etcétera, y quieren a base de repetir estas imágenes empezar a programar, así como han normalizado la violencia y los golpes y los gritos y todo con tantas situaciones de los medios. Nosotros llevamos capas y capas y capas de programación en Matrix. Mi intención con todo esto es decirte, corazón, Plutón en Acuario, o sea, se está rompiendo todo. No les va a salir su Agenda 2030. ¿Quién sabe si estaremos aquí, de hecho? Pero precisamente por eso te pido, por favor, simplemente replantéate la realidad. Abre los ojos hacia algo más grande que no tenemos la capacidad de comprender. Pero es que si al final del día sembramos una semillita de conciencia, esa semillita empezará a crecer, empezará a enraizar y a la vuelta de varias generaciones más se dará este brinco. Pero nosotros tenemos un tiempo limitado en este plano y hacia donde seguiremos, la propuesta es que sin duda sigamos a cosas mucho más iluminadas, más amorosas y no andemos regresando
a este plano en donde las cosas sin duda no van a cambiar, porque este plano está hecho para eso, pero pues va arrasando la oscuridad, el control, mucho el tema de Matrix, de Neo, ¿verdad? Neo, o Neo, que pues se propone despertar y decirnos que es el elegido. Y bueno, parte de lo que Jesús en su maravillosa experiencia como maestro iluminado, y estoy separándolo completamente de todo el tema institucional religioso católico, sino realmente el personaje, el maestro, pues una de sus intenciones más importantes, entre otras, pero la más importante, es que nos vino a ayudar a que comprendiésemos y que nos liberáramos del karma, porque él entendió este ciclo, este interminable ciclo de violencia, en donde no nos acabamos de liberar del alma, ¿no? Almas muy profundamente castigadas desde adentro de sí mismos para venir a este plano. Entonces él nos dijo que si reinara absolutamente el amor y la comprensión, y el saber que no podemos juzgar al otro porque pues no hemos caminado en sus zapatos, pues si reinara el amor, pues no existiría violencia, avaricia, crueldad, ego, ¿verdad? Y entonces la tierra sería ese paraíso que un día fue proyectado para ser esta especie humana y vivir en ese paraíso. Sin embargo, pues el ego humano, el ego espiritual, el control social a través de las creencias religiosas, eso es lo que marca el Kali Yuga en la época de Yuga, en la mitología hindú. A su vez, todas conjugan la maya, la hindú. Entonces, pues nos han propuesto que en el final de los tiempos, pues hay que liberarnos de la rueda del hámster, ¿no? De la rueda del karma. O sea, imagínate que en lo que estás tratando de entender por qué te pasan las cosas, para qué llegaste a esta familia, bla, 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 vas tirando muchísimo karma también, vas generando muchas cosas. Entonces, esa es la primera propuesta. Debemos de observar, liberarnos de todo el karma viejo, de todo lo que se llaman nuestras causas internas, de todo lo que nos trajo aquí, en esta forma de vida. Y no solamente ir liberando esas causas internas, ese karma, sino tratar de no hacer karma nuevo. Para ello se implica ser impecable en la palabra, en la acción, en la conducta, en la medida de lo posible, ir lidiando con nuestro ego, porque pues ego vamos a tener mientras tengamos cuerpo y mientras estamos encarnados. El ego es la separación. Sin embargo, el irlo escuchando, el dándome cuenta, hemos hecho en este podcast montones de cosas con el ego, ¿se acuerdan? El irle quitando esta fuerza, quitando este poder, ¿no? El ego espiritual, que muy seguidamente hablo de eso con mis acompañados, cuando es que yo hago la postura de yoga del cangrejo. Yo sí la hago, yo sí me paro de manos, sí, no, yo sí alineo mis chakras todos derechitos, y sí, el yo lo único que hace es seguir en esa identidad de especialidad, el de separación, el saber que hay yo y los otros. Yo, el iluminado, el especial, y los otros dormidos. Eso es todo ego. Al final del día, el saber que todos somos iguales y que todos tratamos de buscar las mismas cosas, a veces por caminos pues errados, a veces por caminos equivocados. Buscamos amor a veces en la violencia, buscamos reconocimiento a veces con conductas fuera de la ley. Es decir, estamos todos aprendiendo, todos estamos aprendiendo algo. Pero la primera propuesta es a partir de ahora observa de no generar karma nuevo. Obviamente, meterme con parejas que tienen pareja, que bueno, ni son parejas esas, ¿verdad? Triángulos amorosos, violencia, ofensas, mentiras, eh, doble moral, jugar dobles juegos, traiciones, maltrato hacia los inocentes, hacia los indefensos, hacia los niños, hacia los hijos, hacia los que dependen de nosotros, hacia los animales, hacia todas las especies. Es decir, eh, trata de simplemente ser y existir en armonía, porque al final de ello va a depender el último día de tu vida.
El día de ayer yo te comentaba que a lo largo de todos estos años he llegado a mis propias conclusiones que inclusive he puesto y he aplicado en mi propio camino de vida, ¿verdad? Entonces, me preguntan muy seguido, de hecho recibimos, por ahí me pasaron un comentario de Sergio Figueroa, creo, Sergio Figueroa, sí, que decía que cómo podíamos tener estos recuerdos de vidas pasadas, para poder liberarnos de nuestro camino. Y bueno, aprovechando esta muy interesante pregunta que creo que nos ayuda a todos, yo manejo varias técnicas, muchas de ellas fuertes, como es reprogramación, una metodología canalizada, mmm, porque pues entendemos que el cerebro es cuántico y es un receptor eléctrico, es una central de carga y que tiene muchas dimensiones de información. Por eso podemos cambiarlo. Por eso es que en tantos años, todas estas personas que han trabajado en procesos de hipnosis han, ay, se me fue la palabra en español, han sincronizado ese dispositivo cuántico que es el cerebro, que recibe una cantidad enorme de información, la han sintonizado como si fuese un radio exactamente a la frecuencia en la que puede transferir esta información que hemos compartido en todo este tiempo, ¿verdad, corazones? Que son los capítulos del universo detrás del mundo. Entonces, yo les contesto que lo primero que nada es, si ustedes un día donde estén, ustedes vivan, van a elegir hacer un trabajo de regresiones o de hipnosis, tiene que ser con una persona realmente calificada. ¿Por qué? Porque es lo mismo que nosotros aquí les dejamos en el podcast muchos ejercicios y protocolos y cosas que hacer. Y todos se psicosean y los empiezan a hacer todos al mismo tiempo, ¿no, corazón? El inconsciente sí lo trastornas. Tienes que ser todo en calma, todo vivir el proceso, dejar que esa información se asiente y venir a la otra. Si esos ejercicios que tú voluntariamente haces en una capa de onda cerebral beta, que es cuando estás despierto, adulto y consciente, y cambian un montón de cosas, y tú hablas, dices protocolos, frases de poder, y eso tiene un efecto tremendo en tu realidad, en la dimensión de realidad que percibes, en la liberación de tus programas y emociones. Imagínate tú lo que tiene cuando estás en ondas muy profundas, teta, gamma inclusive, ¿sí? Pues obviamente no puedes confiar a cualquier persona que con su mejor intención se tomó 2, 3 cursitos akáshicos o lo que quieras y sin mucha experiencia entra en tu mente, ¿sí? Es decir, sí tiene que ser alguien muy cualificado en el caso de que te pongas en manos de alguien, ¿vale? ¿Por qué? Porque abrir la mente, abrir la conciencia del cerebro no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque pues se filtran cosas, se quedan ahí. Muchas veces he trabajado con gente que toma ayahuasca y queda esquizoide, no ve cosas y oye cosas, claro, porque no sabes manejar tal cantidad de energía y si te avientas así como el borras, luego componerlo, repito, al final eso es nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? De a veces tentarle los cuernos al diablo o sentirnos muy realizados sin realmente tener la conciencia de sostenerlo. Ese es mi primer consejo, pero viene el segundo. Yo tengo la firme intención, realmente la firme, perdóname, creencia de que recordar es un acto de tu libre albedrío. Lo hemos visto montones de veces en este podcast. Les he dejado ejercicios de ver tus causas internas en procesos de meditación, en procesos alterados de conciencia, pero en procesos también de protocolos a veces muy sencillos. Tú te propones recordar, tú le pides a tu inconsciente y a tu supraconsciente, que es tu mismo yo cuántico, tú le pides que se te muestre por qué estás donde estás y atorado como estás, ¡pum! Y eso llega a ti. ¿Por qué, corazón? Porque es tu archivo, porque es tu proceso evolutivo. Tú eres la única persona que tiene acceso a ello. Y siempre se te va a mostrar, o sea, siempre se te va a llevar de la mano de la manera más amorosa, de la manera más inofensiva, acompañado de nuestros ángeles, de nuestros arcángeles. Pero claro,
Generalmente lo queremos hacer por curiosos, por ególatras. Es que yo bajé la abundancia de cuando era el rey Midas. A ver, si lo hacemos desde esa frecuencia de vibración, así viene de regreso. Porque abrir vida pasada, y yo lo he vivido en mi carne, es un principio de energía, mi amor. O sea, tú abres una dimensión, una puerta de información y el dinosaurio se viene para acá, el rinoceronte cruza la puerta para acá. Entonces esa energía, cualquiera que esto sea, pum, viene y te patea acá. Si es que no tenemos la conciencia de que eso puede suceder. Por eso, desde una capa, vamos a decir, de información muy noble, tú tienes acceso a eso. Hemos hablado de este podcast en temas de sueños, en temas de nuestros seres amados que ya fallecieron, cómo podemos contactar con ellos. Revísalo, tienes montones de capítulos que revisar en este podcast, ¿eh? Hay gente que los busca de manera aleatoria, pero búscalo en la lupa de Spotify con palabras clave: causas internas, ego. Acuérdate que siempre tratamos de hacer cápsulas cortas y que quede con mucha información. Ahí está. Este es el servicio que queremos prestar a este plano y tu servidora está en la mejor disposición siempre de que todo lo que yo vaya anclando y cosas que hemos ido aprendiendo, leyendo e investigando, pues las podamos poner al servicio de quien quiera escucharlas. Entonces, recordar tus vidas pasadas es un acto consciente. ¿Por qué, corazón? Porque tenemos libre albedrío. Entonces yo, en mis propias conjeturas, digo que si tenemos libre albedrío y yo hice un contrato con esta vida, con esta alma, y yo acepté olvidar, porque es un contrato, ¿no? O sea, si ya vengo con las respuestas metidas bajo el brazo del examen, pues no va a cobrar ningún objetivo coherente el transitar por el examen si ya traigo la respuesta. Entonces, si yo acepté olvidar, pero hay un punto de mi conciencia, de mi libre albedrío, que dice que entonces puedo recordar para mi mayor bien. Yo te digo, no necesitamos entonces saber nada de otras líneas de vida. ¿Por qué? Porque estoy convencida que en esta encarnación, en este siglo, en esta era de Acuario, en esta vida, en ese nombre que llevas, en ese género que tienes, en ese sistema familiar, aquí en lo que eres y tienes, en el conflicto, en la herida más profunda, en todo este drama que tienes siendo este personaje, porque esto no es más que un personaje que sale del escenario y pues atrás es su verdadero yo y puede cambiarse de cualquier uniforme o disfraz y aparecer en el escenario en ese personaje. Yo estoy convencida que en esta vida tienes absolutamente todo para sanar y para trascender. Es decir, esta vida ya hacia donde vamos, hacia las 5D, hacia las 6D, en esta vibración de mucha más unidad y conciencia, regresar al uno, nosotros sabemos perfectamente que con esta encarnación, con lo que te sale bien o mal, aquí le tienes que pedalear. Con esto, si lo pones en armonía, en orden, esta vida, no le rasques atrás porque esta vida es la suma de lo que no te ha salido bien antes. O sea, el conflicto que no traes resuelto ahorita es el conflicto que no salió bien en muchas atrás. Y todas esas facturas se juntaron para poder transitar en karma esta encarnación por precisamente el proceso de la nueva era, el proceso de esta reencarnación de la Tierra, que lo hablaremos en otro episodio más adelante, pero no te preocupes, no tengas esa angustia por saber que te estás perdiendo de alguna información. Todo es tuyo, toda esa información es tuya. ¿Por qué la tendrías que perder? Más bien tienes que entrenarte a sintonizarte para que esa información se te devele. Si es bueno para ti, si es el momento adecuado para ti para hacer ese movimiento de esa observación, te lo aseguro que la respuesta llegará a ti. Pero en esta madre, en este padre, en estas enfermedades, en estos conflictos tienes todo el combo. ¿Qué te parece que mejor te pones a ordenar todo esto en paz? ¿Por qué, corazón? Porque en la medida en la que yo ejerzo realmente mi vida, mi libre albedrío, otras de las cosas de las que realmente yo estoy convencida y voy tras ello,
es que en cualquier línea de tiempo y en cualquier vida, a pesar del karma, tú puedes trascender hacia la luz. Es decir, en la medida en la que salimos conscientemente del karma, es decir, nosotros no venimos a aceptar el karma, venimos a trascender el karma. Esto lo dicen los yogis. Vienes a trascender eso que no te sale bien, pero mientras estés sentado en el dolor, sentado en la carencia, sentado en la victimez, sentado en la deuda, sentado en el abandono, estás en karma. Porque ese que te abandona, madre, padre, pareja, lo que quieras, ese que te jode, pues es que tú te lo jodiste primero. Entonces, mientras recibas el dolor, el sufrimiento de esas personas, de ese desamor, traición, lo que quieras, estás en karma y tienes que trascender el karma. Entonces tenemos que liberarnos, perdonar. Es decir, si en cualquier línea de vida tú puedes trascender, consiste en este personaje. Tienes que tener el propósito contigo misma, contigo mismo, de llegar a esto que, bueno, los monjes tibetanos maravillosos tienen ese proceso antiguo que los han querido matar, por eso es que ya el Tíbet está inclusive cerrado al turismo. Nada que ver con los líderes religiosos, esos son puestos ahí por otras intenciones, son políticos de sus estados religiosos. Pero bueno, aparte de eso, es decir, estos monjes que se morían avisaban que iban a trascender el cuerpo físico y se ponían en procesos de meditación y tal. Bueno, tú puedes tener la firme convicción en esta encarnación que vas a morir, como dicen, la muerte de los justos, que es la mayor ambición de todos nosotros. Vete a dormir y pues ahí dormido trasciendes, sin dolor, cerrando nuestros ojitos. Ay, pero eso, ¿quién sabe cómo va a tocar? No, sí sabes, porque todas las enfermedades son emociones en conflicto. Y eso está ya demostrado a través de las ciencias de hace muchos años, porque todas las emociones son una forma de castigarte, son una forma de victimizarte, son una forma de limitarte. Todas las enfermedades es un lenguaje de algo que no puedes decir. ¿Qué nos quieres decir con esa enfermedad? ¿Qué karmas estás pagando? Es una enfermedad de estas autoinmunes muy difíciles. Bueno, y si aceptas que ese contrato del alma, antes de llegar aquí, aceptaste esto y entras en esta paz con lo que hay y con lo que es, porque el objetivo de morir en paz, fíjate, morir sin dolor emocional, morir sin enfermedad, morir sin sentir culpa con nadie, ni que nadie sienta culpa contigo. Morirte sin rencores, sin resentimientos, porque eso te vuelve a amarrar el karma para otra vuelta. Me debes. Entonces vamos a bajar otra vez para que me pagues. Te debo. Entonces en otra vuelta algo te tengo que pagar. Es la neutralidad absoluta. Eso es lo que somos. Me perdono. El curso de milagros nos ayuda todo el tiempo a esto, nomás que ya sabes que es complejo y no se entiende muy bien. Entonces, si tú te haces el propósito de, ¿y yo por qué me voy a morir tú? Que me corten pedazos y de cáncer. Digo, me queda claro que a lo mejor a través de algún proceso llamado enfermedad, entre comillas, voy a tener que trascender. Pero no tienes que aceptar eso, porque entonces vas a vivir con miedo. Vamos a aceptar que esta vida es un tránsito y que está en mí estar en paz, suelta. Ya no es importante nada de lo que te dieron o no te dieron. Créeme lo que este punto, en este nivel en el que estamos en este mundo, es un show en el universo, esto que está sucediendo en la Tierra con todos los humanos que estamos adentro, ¿eh? Nada es importante ya. Si te dieron, no te dieron, si te quitaron, no te quitaron, si te portaste mal, si te castigaste y tienes esta enfermedad. Es decir, libérate. Libérate para que tu cuerpo y tus células suban de vibración y el propósito es morir en paz, cerrar mis ojos y visualizarlo todo el tiempo, irme preparando para que el día que yo tenga que trascender será como cada noche que me voy a dormir y me voy afuera del cuerpo y paseo
Nada más que la diferencia es que en esta ocasión ya me voy a quedar del otro lado, pero no va a haber drama. Nadie tiene que crear tantos apegos, nadie tiene que pensar que sin mí no podrá vivir en este mundo, ¿verdad? Mis hijos, mi pareja, ¿no? Todos confiamos que un día volveremos a estar juntos. Entonces, en cualquier línea puedes trascender hasta el propósito de morir realmente en paz, de vivir en paz, aceptando la vida como es la vida y la muerte como es la muerte, porque seguimos todavía un tramote bien grande y nos volveremos a encontrar, eso seguro. Y bueno, pues eso sí, calma con no estar volviendo a crear más karma. Lo más importante es suelta, libérate, perdónate. Perdona a quien no ha sido capaz de amarte como tú lo has querido. Perdona a este mundo que no te ha ofrecido lo que tú hubieras querido. Este mundo así fue diseñado y tú lo aceptaste. Entonces, vamos llevando todas estas capas y capas de tantos mensajes que hemos dejado por aquí, de calma, de certeza, de concentración. Por ahí en mayo ya lo publicamos en nuestras redes de Instagram, Telegram, etcétera. Vamos a tener un taller online en el que vamos a trabajar técnicas cortas, técnicas profundas para que medites. Y si eso lo practicas varias veces al día o cuando te vas a dormir, vamos abriendo cancha en el cerebro para lo que vendrá, para que canalices, para que te sanes, para que descanses realmente. Entonces, este taller de meditación, en el que nos vamos a ver ahí en Google Meet, te va a entregar varias, una y otra y otra y otra y otra forma en la que encuentres que en donde estés y con los recursos que tienes, sin música, sin cosas guiadas. Hay gente que dice, sí, yo me pongo una meditación de las que ha hecho Romila en YouTube y me duermo. Pues sí, pero eso no es meditar. Eso es evadirme para dormir. Y luego ni me acuerdo de qué pasó. Entonces, vamos a aprender a entrenar el músculo a través del cerebro y conectar con nuestra pineal. Corazones, déjame tus comentarios y qué te parece que le seguimos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.